Quiero darte la bienvenida a este cuarto episodio de Voces Siniestras. En este caso sería el segundo episodio de esta sección llamada Entre Voces. Hoy hablaremos de un tema bastante particular, así que por favor, quédense hasta el final. Si no nos conoces, este es un podcast donde conocidos y seguidores le cuentan a un escéptico, ese soy yo, sus historias paranormales, estas historias que cuesta explicar y de las que dejan una que otra pesadilla en el futuro. Si es la primera vez que nos escuchas, te invito a que sigas nuestras redes sociales. En Instagram lo encuentras como voces.siniestras, en YouTube aparece como Voces Siniestras Podcast y en Spotify y las demás plataformas de audio como Voces Siniestras. No siendo más, bienvenidos. Bienvenidos a este cuarto episodio ya de Voces Siniestras. En este caso estamos realizando la sección Entre Voces, que es esta sección en donde nuestros seguidores, nuestros oyentes, tienen la oportunidad de compartir conmigo una historia que esta vez seré yo el que se las va a contar. Y será una charla entre amigos, una charla un poco informal en la que yo les cuento una historia, les cuento un caso muy específico, muy particular, y ellos me darán su opinión, tendremos su reacción y su respectiva retroalimentación frente al tema. Entonces, la noche de hoy nos acompaña un seguidor que ya desde hace un buen tiempo nos viene escuchando y realmente fue muy agradable hablar con él para cuadrar esta sesión, para cuadrar esta entrevista. Quiero que él se presente. Esta noche nos acompaña Adrián Rodríguez. Adri, adelante. Dale, Sebas, listo, pues gracias. Me presento. Mi nombre es Adrián Rodríguez, tengo 22 años, soy un joven que le encanta y ama la música, ama el deporte, le encanta relacionarse con las personas y, hombre, me encantan estos temas oscuros así, temas de miedo, de terror, los amo. Entonces, bienvenida sea la charla. Perfecto, me parece perfecto. Esta noche de hoy vamos a hablar de un tema que me llamó muchísimo la atención, que es un poco curioso para muchos, incómodo para otros. Y la verdad, cuando me puse a leer sobre esto y a investigar, me pareció fascinante. Entonces, vamos a comenzar esta charla. Comencemos. Claro, de una, preguntándole algo. Quiero preguntarle algo y la respuesta seguramente sea sí, seguramente sea afirmativa, pero por si acaso la hago. Cuénteme Dale. si en su núcleo familiar tiene hermanas, tiene primas, tiene, digamos, mujeres que están muy cercanas a usted. Sí, claro, claro. De hecho, tengo una hermana, ella tiene 19 años y tengo varias primas. De hecho, me relaciono mucho más con mis primas, entonces pues como que soy más cercano a ellas. Claro, entonces asumo que, por ejemplo, con sus primas se crió desde niño, ¿verdad? Con algunas, sí. Ok, entonces déjeme preguntarle lo siguiente. ¿Ellas tenían muñecas? No precisamente del tipo de muñecas Barbie, me refiero a estas muñecas menos comerciales, las que son como más Uy, tradicionales. sí, total. Uy, ¿Sí? mi hermana, y pues para estas que nosotros dormíamos juntos, mi hermana tenía una muñeca que, o sea, no era como la Barbie, que es delgadita, que Ajá. tiene su cabello supuestamente perfecta según los estándares. No, era una muñeca de estas que son como de trapo, que son llenas, que el cabello uno lo ve y es como por Dios, esto como lo hicieron, que uno se queda mirando la muñeca a los ojos y es como, esta cosa se me va a lanzar, literal, literal. Total, sí, o sea, por lo general estas muñecas son como bebés o son de trapo y son así como Sí, total, chonchitas, sí. total. Claro, claro, ahí está. Sí, Entonces, sí, de esta hecho, pregunta, que, una muñeca era un bebé, que de hecho la exacto, muñeca era una muñeca o sea, era una bebé. sí, sí, por lo general eran así, Total. sí. O sea, esta pregunta No, la hago porque quiero ponerlo bien en contexto de lo que se va a hablar para hacer más fácil la visualización en su mente de la historia que le voy a contar. Porque, bueno, a mí estas muñecas en lo personal me producían como cierta incomodidad al verlas. No sé si a usted le producía miedo o incomodidad. total. La verdad a mí sí me producía muchísima incomodidad, más de noche, porque como era de Sí, noche, yo sabía dónde estaba la muñeca, dónde la habían dejado,
Y pues uno como que, o sea, era una pendejada la verdad, porque yo miraba a propósito la muñeca sabiendo que me iba a dar miedo, pero aún así miraba la dichosa muñeca. Pero no, lo peor era cuando de pronto había un medio resplandor o alguna lucecita y vaya y le dar a los ojos de la muñeca, por Dios. Uf, sí. Ya sabiendo lo anterior, ¿tiene alguna idea de lo que vamos a hablar, me imagino? Claro, me imagino por allá juguetes que se mueven o cosas que aparecen en un lugar o en otro, nada horrible. ¿Sabes qué es lo peor? Que para cuando eso, que mi hermana tuvo esa muñeca, yo no tenía ni 3 meses de haberme visto Chucky, o sea, peor todavía. Estaba muy conveniente entonces la muñequita ahí en la habitación. Total, el trauma ahí. Y sí, el trauma con Chucky, justo van y traen una muñeca. Bueno, entonces prepárese, porque la historia dice así. Existe una zona conocida como Xochimilco, en México, formada por casi 200 kilómetros de canales navegables y de naturaleza, a tan solo 20 kilómetros del sur de la Ciudad de México. Allí, entre las muchas pequeñas islas que se llegan a formar, se encuentra un lugar muy especial, una isla que destaca por su macabra historia y por su paisaje. El lugar recibe el nombre de la Isla de las Muñecas y, como no, como su nombre lo indica, está repleto de muñecas que le ponen a uno la piel de gallina y a cualquiera que llegue a acercarse. ¿Sabía del tema? Sí, qué creepy, creo, o sea, lo había escuchado, medio leí por ahí una vez, pero pues como que no ahondé en el tema, pero súper creepy. De eso vamos a hablar hoy. Hoy le voy a comentar la historia de cómo surge o cómo nace la Isla de las Muñecas en México. Hey, ok, ok. Entonces, algunas cuelgan de un tendero que se extiende desde un extremo al otro de la isla. Otras yacen dentro de la casa y las que solo tienen cabeza han sido empaladas en la cerca que rodea la isla. Ver este reino de juguetes abandonados es definitivamente un espectáculo que le hiela la sangre a cualquiera. Es más, en este momento le voy a enseñar una foto, ya que estamos hablando precisamente de unas muñecas en particular, que son las que solo tienen cabeza y las empalaron como forma de barricada. Entonces, en este momento voy a compartir la pantalla. Quiero que vea, digamos, cómo se ve precisamente una de estas muñecas. Para las personas que están en YouTube podrán ver perfectamente lo que estamos hablando en este momento con Adrián. Acá podemos ver, por ejemplo, un ejemplo, sí, por ejemplo, dos muñecas están Wow. empaladas. Mira, y el de atrás parece Chucky, por Dios. Entonces, más o menos así lucen las muñecas. Fíjese que están gastadas, están negras ya de la suciedad, del mugre, literalmente empaladas. Y otra Ajá. está aquí colgada en el árbol, está amarrada en un árbol. Creo que tiene una sola pierna, ¿no? Y tiene, sí, aparentemente una sola pierna. Ahí está. Es más, ahora que me muestras esta imagen, de hecho se me viene una a la mente de la vez que medio leí sobre esto. No sé si era lo mismo, pero literalmente eran así las cabezas o partes como los Ujú. brazos o las patas colgando de los árboles, o sea, los amarraban a los árboles. No sé Exacto, si era lo mismo. exacto. Entonces, en el centro de esta isla hay una pequeña casa habitada en su momento por una única persona que se llamaba Julián Santana Barrera. Este señor vivió en ese lugar durante más de 25 años. Le voy a presentar al señor Julián. Quiero que lo vea, quiero que lo conozca. Al señor. Este es el señor Julián, el dueño de esa casa en esa isla. Este era el señor que empezó a coleccionar, si lo podemos llamar así entre comillas, a estas muñecas. Ahí está, acariciando a una precisamente. Oye, pero, o sea, por qué hacía él eso? O sea, ¿por qué las coleccionaba o por qué las empalaba? ¿Por qué las colgaba en tendederos? Justamente este señor fue porque ya pues murió en el 2001 y justamente fue una leyenda urbana viva. Ah, ok. Ya, claro, este señor tiene una historia muy particular, precisamente la vamos a hablar en este momento, del por qué carajo eh, Exacto. empezó a coleccionar este tipo de muñecas y de esta manera. No, y más allá de eso también, ¿por qué en una isla solo Ujú. y rodeado de muñecas? Y más allá de que esté rodeado de muñecas, es la forma en la que las
en la que las representa, o sea, empalándolas, colgándolas del cuello, quitando pues la que no tenía la pierna y Ujú, colgándolas sí. de tendederos, o sea, qué loco, qué loco Sí, total. ya de entrada uno dice como, uff, yo no viviría ahí, definitivamente Sí, no. exacto. Sí, exacto. Como bien decía, desgraciadamente este hombre falleció en el 2001, por lo que la casa quedó vacía, dejando un escenario bastante perturbador, con cientos de muñecas, muchas de ellas desmembradas en el interior de la casa y colgando en la vegetación de la zona. Entonces, vamos a ver más imágenes de aquella isla para que, digamos, se dé una perfecta imagen de cómo se ve. De entrada, nada más, ¿qué siente usted al ver esta muñeca? No, pues terror claramente, o sea, no, o sea, es total, total. Yo llego a ir en un bosque caminando y de un momento a otro me encuentro una muñeca así, no, corra, o sea, no, no baila. De pronto la miro un momentico y como que chismoseo, pero apenas yo escuche que algo se mueve, corra. Total. Para los que no están viendo la imagen, recordemos que esto también está en YouTube. Para los que no la están viendo en este momento, es una muñeca muy gastada, con la mitad de la cara, la mitad del rostro y yo creo que del cuerpo para abajo lleno de... ¿Esto qué es? Como cucarachas, como insectos. Sí, Está eso, repleta. no, no me acuerdo cómo se llama eso, pero creo que estos cosas son, al menos para nosotros, nos llega a picar uno de estos y nos puede dejar jodidos. No me acuerdo el nombre de estos, pero por dentro también, porque salen Exacto. del ojo. Salen Eso es del lo ojo. sí, exacto, es lo más creepy. Estuviera rodeada de estos insectos, normal, pero es que se nota que están dentro de la Ujú. muñeca, están saliendo por el ojo, entonces es como Exacto. que... También está esta imagen. Aquí se puede ver una parte de la isla, ya desde un poco más lejos en el río. Ya ¿Esa era la casa? esta es la casa. Entonces vemos que en la imagen, en toda la entrada, digamos que en el puerto, en el pequeño puerto que hay en esta casa, ya hay un montón de muñecas colgadas en un árbol. Hay un par de muñecas de cabezas empaladas Ajá. que cercan pues este borde de la isla. Más Hay una atrás, persona también, ¿no? ¿dónde? Que hay una persona ahí también. Ah, bueno, sí, aquí podemos ver una persona. Lo que pasa es que últimamente, Dos, en sí, realidad. últimamente se ha utilizado, creo que ya casi no se hace, precisamente como por los cuidados que se tiene de la zona, pero algunas personas de temerarias se atrevían a entrar a visitar la casa por dentro. Ya casi Eh, no se hace, pero sí he notado que algunas personas lo llegaron a hacer, que llegaron a entrar a esa casa abandonada. oh, heavy, pues, Sí. de día sí, de día entro. Acá también se pueden ver otras imágenes, ya digamos una cerca completa de cabezas en Ay, palos. es más o menos así era la que yo había visto. Ujú. Tal cual, y digamos, incluso vemos acá un bebé en esta parte de la esquina que tiene, digamos, el cable, lo está enrollando sobre el cuello y eso es lo que lo mantiene colgado. ¿Sabes qué es lo que, pues aquí que se me viene como la pregunta también, y es de dónde ese señor sacaba esa cantidad de muñecas? Exacto, exacto. ¿De dónde? Es que eran demasiadas. Exacto, y además si vivía solo, si estaba alejado de la sociedad, qué putas. Exacto, sí. O sea, digamos que es demasiado extraño ver todo esto y no hacerse preguntas. Mire, por ejemplo, esta imagen. Exactamente. O sea, Vemos ya definitivamente muñecos desmembrados, o sea, demasiado gastados, demasiado dañados, colgados. ajá, Aquí perfectamente vemos uno que la verdad parece un niño de verdad, no sé. sí, total, parece una cabeza de verdad. Sí, y ahí están todos colgados. Sí, es más, algunos de de las muñecas tienen signos de que claramente no es por el daño del tiempo que están así, sino de que él Ujú. mismo lo hizo, como que les arrancó el cabello o les Sí, arrancó una parte o algo así. exacto, es que se ven demasiado maltratados, demasiado. Mm, ¿Alguna de ellas se parece a la muñeca de su hermana? La verde. De hecho, la verde era un poco así. No era tanto como el niño de al lado, que son redondos y Sí, que realmente eran como de plástico y por dentro eran puro aire. No, era como la segunda, que se ve que es como de trapo, que por dentro es rellena, así tal sí. cual. De verdad que ver esto anoche, estaba investigando un poco más del tema y ver esto es bastante impresionante. Total, total, total. Lo deja uno preguntándose muchas Ujú. cosas.
Entonces, la leyenda de esta isla dice que en la década de los 50, cuando Julián Santana vivía, una niña se ahogó en uno de los canales que cruza la isla al enredarse entre los lirios de la orilla. El hombre, que se encargaba de cuidar el original islote en total soledad, no pudo hacer nada por salvarla. Desesperado, intentó resucitarla dándole respiración boca a boca, pero era demasiado tarde. Como nadie fuera a reclamar el cuerpo, él mismo decidió enterrarla. Entonces se dice que al poco tiempo de lo sucedido, el fantasma de la niña se aparecía en los sueños de Santana, al mismo tiempo que comenzó a escuchar gritos y llantos en los alrededores de la isla, supuestamente producidos por la niña, quien buscaba atormentar al protector de la isla. También cuentan que este hombre nunca más se volvió a sentir bien, sentía mucha pena por lo sucedido con aquella niña y eventualmente esta situación lo fue llevando a enloquecer un poco. Don Julián se sentía acosado por el alma de la niña que no podía descansar en paz. En todas partes se encontraba con ella. Ya ahí tiene un poco más de forma la historia, ¿no? Claro, me imagino que entonces utilizaba las muñecas para alejarla o para que la niña, entre comillas, se entretuviera o algo así, asumo. Más o menos por ahí. Porque, sin embargo, lo que más impactó a don Julián fue la aparición de una muñeca en el agua al poco tiempo de morir esta niña, la cual se decía que era de la niña ahogada, que esta muñeca que él encontró era de esta chica que se ahogó. Ante el miedo por el fantasma de la niña y apenado por no haber podido salvarla, don Julián decidió proteger su casa con muñecas de todos los tipos y tamaños, que funcionarían como guardianas. A raíz de ello comenzó a encontrarse cada vez más muñecas abandonadas en los canales, las cuales decidió colgar. Así, pasó de unas pocas a más de 1500 muñecas. Y gonorrea. Evidentemente hablamos de muñecas abandonadas, por lo que su imagen infunde aún más miedo. A muchas de ellas les faltaban extremidades, como ya pudimos ver. Algunas tienen las cuencas de los ojos vacías, otras están muy sucias o incluso muy podridas. O sea, es que nada más imagínese, por ejemplo, pues estar en su casa y que de un momento a otro y sin explicación alguna, pues usted vea una muñeca como esta que estamos viendo en pantalla en este momento. O sea, desmembrada, con el vientre abierto. Es Sí, espeluznante. sí, y de hecho son dos muñecas y las unió en un solo cuerpo, porque el cuerpo es diferente Sí. a la cabeza. Es cierto, no lo había notado. Por ejemplo, esta es una unión de dos muñecas totalmente desmembradas, incluso para hacerlo más extraño, el vientre lo tiene abierto y le mete flores por dentro. Ujú. Por ejemplo, Una incluso Mateo. hay una parte de la isla que reza un Uy, mira, título. esa verde que está en la esquina, uy, así era la muñeca de mi hermana, por Dios, tal cual. Ahí está. Menos mal esa joda Incluso nunca se murió. hay una parte de la isla que reza un título llamado Contenido Maldito y son las muñecas como más gastadas, como más deterioradas. De hecho, fíjese este bebé que está acá entre unas cuerdas. Eso es Ujú. horrendo. Vemos, Está como en una malla metálica sí, y lo tiene amarrado a la malla metálica, tiene puntillas en la cabeza y pues sí, hace la alusión a que hay sangre. Ah, mira, ve, arriba ajá. hay otro. Arriba hay Pero, otro. ajá, está de cabeza, pero no tiene Esto. cabeza. Y no tiene cabeza. Y fíjese dónde está la cabeza. Está al otro lado, Claro. en una esquina. Ujú. Entonces, es que esto ya se pasa, ¿no? Esto ya definitivamente no tiene un comportamiento ni un patrón normal. Ver esta Ujú. imagen, por ejemplo, que diga contenido maldito y ver estas muñecas en ese estado, pues definitivamente, de verdad, como que a uno le pone la piel de gallina, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues lo que te digo, o sea, le hace a uno preguntarse un montón de cosas. Y es más, Ujú. con lo que acabaste de decir ahorita, 1500 muñecas, o sea, ¿de dónde salen 1500 muñecas en una isla? Correcto, sí. Es que es demasiado curioso. Totalmente, totalmente. Y mire cómo continúa la historia. Muchos consideran que esta historia no fue más que un imaginario ideado por él, por don Julián. Pero, leyenda o no,
el hombre acabaría sufriendo el mismo destino que la niña. En el año 2001, ya un don Julián bastante envejecido, bastante mayor, se acercó hasta uno de los canales para pescar acompañado de su sobrino. Allí, preste la atención a esta parte, allí don Julián le confesó a su familiar que había una sirena en esas aguas que pretendía llevárselo desde hacía mucho tiempo. O sea, ya el señor no estaba en sus Ya cabales. no, ajá, ya el man estaba loco, literal. Sí, Yo creo que hay dos opciones ahí. O verdaderamente había un fantasma de la niña y eso fue lo que se encargó de desarrollarle la locura, o precisamente la misma soledad y la búsqueda de un quehacer que en este caso era desmembrar las muñecas, hacer tendederos con ellas, fue lo que hizo también que desarrollara su locura. exacto, sí. Entonces, en un momento dado, el sobrino fue a ver cómo se encontraba el ganado que pastaba por esa zona. Pero cuando regresó con su tío, este yacía muerto flotando en el río. La autopsia reveló que la causa de la muerte había sido un infarto. Desde ese momento, el lugar se quedaría con el nombre de la Isla de las Muñecas, un lugar en el que el silencio se entremezcla con la tragedia y el misterio. Las leyendas dicen que cada noche las terribles muñecas eran poseídas por el espíritu de la niña y acompañaban a Julián en sus últimos días. Dicen los turistas que viajan hasta este lugar. Ellos afirman también que hay cierto aire de brujería en ese sitio, en ese espacio. Las muñecas parecen mover la cabeza y las extremidades. Incluso algunas llegan a seguirte con la mirada, o al menos así lo afirman muchos de los curiosos que se desplazaron hasta ese lugar. Entonces, solo Julián Santana realmente supo lo que ocurrió en ese momento, en ese lugar, y solamente él de pronto supo si de verdad llegó a pasar algo. Esa es la historia de la Isla de las Muñecas. Qué heavy, la verdad. O sea, sí, pues, no conocía la historia completa y es un poco traumática. Sí, Es como, ok, como por qué alguien haría todas esas cosas, qué estaba pasando allá. No, y claramente tiene que haber algo de brujería, o sea, con todo lo que se vio, con las imágenes, con las muñecas, desmembrados, empezando por donde decía contenido maldito y el niño que sí, tenía, pues, o el bebé que tenía clavos en la cabeza, o sea, eso pudo haber sido incluso un ritual o algo, intentando hacer que el muñeco tuviese, quién sabe, una entidad o algo, ¿no? Que he escuchado que eso también lo hacen en Venezuela, ¿no? exacto, exacto. Entonces, es que fueron muchas cosas. Si la historia de la niña es cierta o no, la muerte de este señor coincidió con esta primera muerte en ese lugar. Ambos murieron ahogados. Y este señor afirmaba que una sirena lo estaba persiguiendo desde hace mucho tiempo. O sea, ¿a qué se refería con todo eso? Exacto, total. Si es que era verdad o no era verdad, Ujú. ¿qué era la sirena? ¿Si era una sirena o en realidad era la niña que buscaba desde lo profundo arrastrarlo? Sí, yo personalmente, digamos que no creo mucho en esto, pero de que me causa mucha intriga y curiosidad, eso sí, definitivamente sí. Total, por dos. O sea, así como que yo diga, no, es que claramente la historia tiene que ser real, es que la niña se le apareció algo así. No, porque, pues hombre, eso lo deja a uno con muchas dudas. Primero, ¿cómo va a aparecer el cuerpo de una Ujú. niña en una isla? Segundo, ¿cómo van a empezar a aparecer el resto de las muñecas? Entonces ahí le crea la duda a uno, como que será que sí, será que no, pero sí deja mucha curiosidad a mí me gustaría ir, la verdad, de día, ¿eh? De día. Yo iría, como para ver, como, es que todo eso me llama la atención y es como que uno entra y si uno lo siente, como que se emociona. Entonces, o al menos a mí me pasa eso. Definitivamente, definitivamente sería muy interesante, claro que sí, pero obviamente siento que esto hay que manejarlo con mucho respeto porque, exacto, o sea, Claro, yo creo que este tipo de escenarios da pie para que se alimente de energía negativa a este lugar. La energía claro, negativa se puede reflejar, por ejemplo, en la brujería. Entonces, claro. Ujú. ujú, Y no solo eso, las mismas personas tienen, pues al menos las personas, o de lo poco que he llegado a saber de esos temas, las personas que se encargan de hacer brujería, de hacer santería o todo ese tipo de cosas, meramente ellos ya cargan con espíritus encima, que son los que les permiten hacer esas cosas.
Exacto, Entonces, sí. sí, entonces, y no son espíritus buenos, ¿no? Entonces es como que claramente la energía que debieron haber dejado los espíritus en dado caso de que todo sea real, tiene que seguir ahí. Y más si siguen las muñecas. Total, total. Entonces, bueno, Adrián, esta fue la historia de esta noche. Me gustaría saber sus últimas apreciaciones a esto que acabamos de ver y de contar. Mis últimas apreciaciones. Bueno, primero, interesante la historia. Tiene un trasfondo que pues claramente ha sido, ¿cómo decirlo? Como poco a poco creado, creería yo. De pronto no creo que todo un solo lo haya sabido la gente o que, no, sí, es que al siguiente día supieron qué fue lo que le pasó a Julio. No, sino que poquito a poquito. Pero pues, chévere, la verdad me ha gustado. Está interesante la historia, súper creepy. Uf, total, sí, es bastante inquietante. Ver las imágenes, conocer la historia es muy inquietante, sí. Claro, es que ver las imágenes es lo que más deja inquietud, deja duda y te hace preguntarte tantas cosas. Total. Adrián, muchísimas gracias por acompañarme esta noche, por compartir este espacio aquí con nosotros y espero que le haya gustado bastante esta historia. Claro, totalmente. Y no, Sebas, gracias a ti por invitarme al espacio. Me gustó escuchar la historia. Todas estas historias me encantan las cosas de terror. De hecho, yo soy del tipo de persona que le dicen, no, mira, es que en esa casa están asustando. Y yo, a ver, ¿cómo es que es? ¿Cómo llego? ¿Cómo entro? Literal, porque me gusta comprobar de que eso sí es cierto, de que Claro. verdaderamente sí hay cosas más allá del entendimiento de nosotros, ¿no? Entonces, Exacto, definitivamente hay que preguntarse eso. ¿Realmente las hay? Y seguramente la respuesta es que sí, pero sí, ¿cómo lo descubrimos? exactamente, ¿cómo lo descubrimos? Bueno, Adrián, muchísimas gracias nuevamente y qué chévere este espacio con usted. Dale, oye, muchísimas gracias a ti, Sebas. Después de escuchar lo anterior, ¿qué piensas de la historia que tanto tiempo contó don Julián? ¿Crees que una muñeca puede servir como recipiente para alguna entidad que desee reposar en este plano? Supongo que si tienes alguna muñeca en tu habitación, preferirás guardarla en la noche. O tal vez no. Bueno, solo tú sabrás. Buena noche.